Cuando el amor llegue sí, de esa manera. 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 Buenas noches a todos los que se unen a nosotros hoy, martes 24 de enero, 7 de la noche, 7:02. Damos ya la bienvenida al abogado Rebecca Press, quien hoy se une a nosotros en lo que será el primer conversatorio de nuestra organización en alianza con la organización Un Local para brindar orientación y brindar información y brindar educación a nuestra comunidad de migrantes buscando protección en la figura del asilo acá en los Estados Unidos. Quisiera, antes de dar comienzo y darle la palabra al abogado Rebecca Press, indicarles a todos los que se unen con nosotros a través de esta sala Zoom que este conversatorio va a ser grabado. Por lo tanto, las cámaras y los micrófonos por el momento las tenemos bajo nuestro control. Por su seguridad, por su privacidad, mantendremos sus cámaras apagadas para que durante la grabación nunca se muestren sus rostros. Segundo, vamos a mantener también los micrófonos apagados, pero sí vamos a dar un espacio en donde el abogado va a estar presta a responder cualquiera de sus preguntas, pero en el mientras tanto y para evitar ruidos externos, vamos a mantener los micrófonos apagados. Nuevamente le damos las gracias a la abogado Rebecca Press y me van a regalar, por favor, un minutico que estoy dando clic para poder transmitir este conversatorio en vivo también por nuestro canal de YouTube. En el mientras tanto, Rebecca, agradecerte muchísimo por tomar, uno, por esta alianza que Dios mediante estoy segura va a traer puras cosas buenas para las comunidades que servimos, y dos, por tomarte tu tiempo y hoy brindarnos todos tus conocimientos. Estamos sumamente seguros, van a ser de muchísima utilidad para muchos migrantes que están pensando en aplicar asilo en este país. Nuevamente, gracias y nada, las cámaras son tuyas, Rebe. Gracias, Niurka. Gracias, Héctor. Gracias a todos los que son de vía. Es un placer estar con ustedes esta noche y compartir lo que sé de la solicitud de asilo y un poco de las leyes de asilo con todos ustedes. Yo sí me gustaría compartir mi pantalla. Voy a ver si lo hago bien. Permítanme un ratito. Ok. ¿Así se ve bien? ¿Sí? Se ve perfecto, correcto. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, como ya saben ustedes, hoy vamos a tocar el tema de cómo pueden llenar su solicitud de asilo para tener éxito, ¿no? Mi esperanza para esta noche es que al terminar de hablar, ustedes van a sentirse listos, preparados para llenar su propia solicitud de asilo y entregar su solicitud a las autoridades de los Estados Unidos. Primero que nada, me voy a presentar para que sepan quién soy yo y por qué deberían confiar en lo que yo digo, ¿no? Por qué deberían creer lo que les voy a decir. Yo soy abogada de inmigración, yo ya tengo 14 años de experiencia, no me lo puedo creer, 14 años de ser abogada de inmigración, es increíble. La mayoría de mis casos son casos de asilo. Yo creo que yo ya tengo 100 asilo, he trabajado con miles de personas que han solicitado el asilo. Trabajo en el Tribunal de Migración, la Corte de Migración y en lo que se llama la Oficina de Asilo. Y sí, yo ya tengo muchos años de experiencia y lo que les voy a compartir hoy está basado en mi experiencia y en lo que sé de las leyes de asilo. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Como pueden ver en la agenda, vamos a hacer una revisión rápida de los requisitos fundamentales del asilo, porque entender qué es el asilo, qué requiere, es muy importante para poder llenar la solicitud de una manera buena, ¿no? De la manera correcta.
Vamos a estudiar la solicitud juntos. Les voy a dar recomendaciones de cómo llenar ciertas partes. Hay algunas partes que son muy fáciles, que nadie va a tener ninguna pregunta. Y hay otras partes que necesitamos estudiar un poquito más y les voy a dar mis recomendaciones de cuál es la mejor forma de contestar ciertas preguntas. Después de hablar de la solicitud, también vamos a hablar del proceso administrativo. La realidad es la parte administrativa es tan importante como la parte sustantiva, ¿no? Es muy importante que sepan cómo entregar su solicitud para que las autoridades reconozcan formalmente que ustedes han pedido asilo. Y de ahí vamos a hablar un poquito de lo que sucede después de entregar su solicitud. Yo creo que vamos a tener más oportunidad en el futuro, otras sesiones en lo cual hablamos de manera profunda de qué pasa en un juicio, en un tribunal de migración, qué pasa en la entrevista de asilo. Hoy no vamos a hablar de estas cosas de manera profunda, pero sí un poquito de lo que viene después de entregar su solicitud. Y por supuesto, quiero dejar tiempo para contestar preguntas. Una cosa sobre las preguntas. A mí me gusta contestar preguntas mientras estoy presentando, ¿no? Si usted tiene una pregunta que es relevante de lo que estamos hablando en algún momento, por favor, escribe la pregunta en el chat. Si usted tiene la pregunta, seguramente otra persona tiene la misma pregunta, ¿ok? No tenga pena, por favor, ponga su pregunta en el chat. Si me parece que es mejor contestar esa pregunta más adelante, yo creo la voy a dejar para más adelante. Puede ser que usted me adelanta, ¿no? Que usted me hace una pregunta que yo sé que voy a contestar más adelante y la voy a dejar para después. Pero si se le ocurre alguna pregunta, por favor, hágamela mientras estoy hablando y hago lo que pueda para contestarla. Y si no la contesto en el momento, puede ser que más adelante, ¿ok? So, a ver. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar, como dije, con un breve resumen de la ley de asilo. Es muy importante tener una idea de qué se trata esa ley de asilo. Estoy segura que ustedes han escuchado del asilo, pero ¿qué es la ley de asilo? La ley de asilo es una ley creada por el gobierno de los Estados Unidos que ofrece protección humanitaria a los que ya sufrieron persecución en su país de origen o que la van a sufrir en el futuro. Así que no hay ningún requisito que ya sufrió persecución en su país de origen. Puede ser un miedo que tiene que eso va a pasar en el futuro. Eso también, personas que tienen miedo de que algo le va a pasar en el futuro, también califican. Si las autoridades de los Estados Unidos le otorgan el asilo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que usted ha ganado un estatus fijo y permanente. Y es un camino para la residencia, lo que se llama la tarjeta verde y la ciudadanía. Es el primer paso para ganar la residencia y la ciudadanía. Así que es algo muy, muy profundo, muy grande. Todos que tienen miedo de regresar a su país tienen derecho a pedir asilo. Pero eso quiere decir que todos califican, ¿no? Vamos a hablar más de los requisitos. Pero cualquier persona que tiene miedo de regresar a su país de origen por cualquier razón tiene el derecho de pedir asilo estando en los Estados Unidos. Eso sí es un requisito número uno, ¿no? Uno tiene que estar en los Estados Unidos para poder pedir asilo. Y al pedir asilo formalmente, el gobierno de los Estados Unidos tiene el deber de considerar su solicitud. No pueden decir simplemente, no queremos prestar atención a su solicitud, aunque en la realidad eso es lo que sucede muchas veces, simplemente por una cuestión de la cola de espera, ¿no? Pero el gobierno tiene que escuchar una respuesta en su solicitud. Un poquito más detallado de los requisitos fundamentales de la ley de asilo. Número uno, y una razón por la cual es tan importante hacer como una clase así para que sepan cómo llenar su solicitud,
Número 1, tiene que presentar su solicitud de asilo dentro de 1 año en los Estados Unidos. Si pierde el año, si no pide asilo dentro de 1 año en los Estados Unidos, no califica automáticamente. Existen excepciones, ¿no? Si usted pierde el año, ahí sí necesita buscar representación legal para determinar si califica por una excepción, pero por lo general tiene que hacer todo posible para no perder el año, para cumplir con la ley del año. Si yo llegué a los Estados Unidos el 1 de febrero 2022, tengo hasta el 1 de febrero 2023 para que las autoridades reciban mi solicitud. ¿Ok? Eso es algo sumamente importante y la primera cosa para pensar cuando está pensando, oh, ¿qué tengo que hacer en mi caso de inmigración? Si ya sabe que se está acercando al cumplir el año, necesita poner pilas, ¿no? En hacer su solicitud de asilo. Requisito número 2. Tiene que demostrar que ya sufrió o que va a sufrir daño suficientemente grave para ser considerado persecución. Como dije antes, personas que ya sufrieron persecución o que van a sufrir persecución en el futuro pueden demostrar que califican para el asilo. Pero ¿qué quiere decir persecución? Persecución es un término legal, ¿no? ¿Qué quiere decir daño grave? Daño físico, amenazas de muerte, daño psicológico también cuenta. Es el segundo requisito, que ya sufrió o que va a sufrir daño suficientemente grave para ser considerado persecución. Requisito número 3, tiene que existir una conexión entre la persecución, o sea, el daño grave, y el gobierno del país de donde viene usted. Tiene que demostrar o que el gobierno es el mismo gobierno persiguiéndole, o son actores privados que el gobierno o no quiere o no puede controlar. Yo sé que muchos de ustedes vienen de Venezuela y yo sé que muchos de ustedes ya han sufrido o temen sufrir persecución hecho por el mismo gobierno. Tiene que hacer esa conexión entre lo que ya sufrió, lo que va a sufrir y las mismas autoridades de Venezuela. Y quizás la parte más importante, y vamos a pasar un poquito de tiempo hablando del último requisito, es que tiene que demostrar que el daño grave que va a sufrir o que ya sufrió tiene que ver con una característica protegida. ¿Qué quiero decir con una característica protegida? La ley de asilo protege solamente personas que demuestran que sufrió persecución o que van a sufrir persecución por una característica protegida, y hay solamente 5 características protegidas. Las pueden ver aquí en la lista. Si yo puedo demostrar que lo que yo ya sufrí tenía que ver con mi opinión política, que tenía que ver con mi raza, que tenía que ver con mi religión, nacionalidad o grupo social, a mí me deberían otorgar el asilo. Un grupo social, por ejemplo, son personas que se identifican como parte de la comunidad LGBTQI. También grupos sociales son familias, son personas que han sufrido violencia de género o violencia doméstica. Estoy incluyendo esos ejemplos solamente para que sepan que el asilo no es solamente para los que han sufrido persecución por su opinión política. Es una parte sumamente importante, y si usted ha sufrido persecución por su opinión política, o eso es lo que cree que va a pasar en el futuro, obviamente eso es muy importante. Pero si no ha sufrido persecución por su opinión política, no quiere decir que no califica. Puede ser que califica bajo las otras categorías. Pero también súper importante es darse cuenta que tiene que conectar una o más de una de esas características protegidas con lo que cree que le va a pasar en el futuro. El asilo no es para los que huyen pobreza extrema o violencia general. Me imagino que han escuchado de lo que se llama TPS. El TPS es un estatus más que nada para personas que
que sí han salido de un país donde experimentaban pobreza extrema o violencia general. El asilo es distinto, ¿no? El asilo requiere que demostramos una conexión entre una característica protegida y el daño grave que va a pasar en el futuro. Estoy revisando todos los requisitos fundamentales porque obviamente es importante en la solicitud de asilo explicar qué tiene que ver su característica protegida con el daño grave que ya sufrió o que va a sufrir en el futuro. Así que es importante entender un poquito de la ley para poder llenar su solicitud de una manera fuerte, ¿no? De una manera buena que puede convencer a las autoridades que ustedes califican. Bueno, perfecto. Ok. Bueno, no leí el chat, pero yo creo que no tenemos ninguna pregunta que tiene que ver con lo que acabo de decir, así que vamos a la solicitud de asilo. Ya tenemos un poquito de una idea de qué se trata la ley de asilo, entienden que no es suficiente decir mi país está destruido, mi país está sufriendo mucha violencia. No, tiene que hablar de sí mismo. ¿Qué fue lo que ya le pasó y qué le va a pasar en el futuro? Y hacer esa conexión entre sus circunstancias y las características protegidas. Ok, la solicitud. Bueno, primero que nada, aquí ven dónde pueden encontrar la solicitud. La solicitud oficial está en la página de web de inmigración. Aquí, si yo voy a hacer el clic y van a ver la página de migración y pueden ver aquí tienen la solicitud, ¿ok? Todo el mundo es totalmente gratis, todo el mundo pueden, si tienen conexión al internet, pueden encontrar la solicitud por internet. También está disponible en español y sinceramente yo recomiendo que ustedes estudian la solicitud en español antes de llenarla en inglés. ¿Por qué? Porque obviamente si estamos hablando esta noche es porque español es su primer idioma, ¿no? Y la información que ustedes van a escribir es tan importante que es muy importante que entiendan súper bien lo que dice, ¿no? Las preguntas que le hace y las respuestas que están dando, ¿no? Aquí tengo la solicitud en español para que todo el mundo pueda ver la solicitud mientras estamos hablando. Yo creo me imagino que algunos de ustedes ya han visto la solicitud, pero quiero revisar básicamente página por página la solicitud. Otra vez, mi recomendación es que ustedes comienzan con la versión en español, la llenan en español y cuando ya la tenga lista, ustedes copian las respuestas a la versión en inglés. Y eso es porque lamentablemente las autoridades de los Estados Unidos no van a aceptar su solicitud en español, ni la versión en español, ni sus respuestas en español. Todo tiene que ser en inglés cuando está entregando la solicitud a las autoridades, pero no hay nada que dice que no pueden comenzar con la versión en español. Aquí tenemos la primera página. Qué pena es que bueno, aquí tenemos la primera página. Voy a estar como cambiando entre pantallas, ¿no? Para que puedan ver las páginas. Algunas como recomendaciones en general antes de comenzar a llenar la solicitud. Número 1, eso puede parecer obvio, pero tiene que contestar cada pregunta honestamente, ¿no? No puede inventar nada, no puede mentir en nada. Si miente en algo, eso sinceramente va a tener consecuencias sumamente graves en el futuro. Cuando un juez de inmigración se da cuenta que alguien ha mentido en su solicitud de asilo, básicamente la persona no califica por nada
por ningún beneficio de migración, ni hoy ni en el futuro. Así que tengan mucho cuidado y no, yo sé que no van a inventar nada, pero es un aviso general, ¿ok? Tienen que contestar todo de manera honesto, ¿no? Eso no quiere decir que tiene que incluir cada detalle, ¿no? Simplemente no pueden incluir detalles inventados. Quiero enseñarles, ok, en esta primera página, ustedes ven esta casilla. No se olviden de marcar la casilla. Es muy importante. Esta parte es simplemente diciendo básicamente al juez de migración o al oficial del asilo, quien va a revisar su solicitud, que quiere pedir asilo y también quiere pedir otra protección humanitaria que tiene que ver con la tortura. Mi única recomendación es que no se olviden de marcar esta casilla, porque es la única manera que el oficial revisando su solicitud tiene para saber que también quiere que consideren su solicitud como una solicitud para protección en contra de la tortura. Y muchas veces si uno no está familiarizado con la solicitud, no sabe de qué se trata y no marquen que sí en esa parte. Marque la casilla y ya está hecho lo que necesitan hacer. Pueden ver que esta página es la primera página, es pura información biográfica. Right? Su apellido, su nombre, pura información, su dirección, número de teléfono, pura información biográfica. Aquí en esta parte tiene que poner las fechas cuando ha entrado a los Estados Unidos. Puede ser que algunos de ustedes tienen más de una entrada y aquí es donde va a poner cada entrada que tiene. Pero las primeras 4 páginas básicamente no son muy difíciles. En la segunda página, si está casado o casada, aquí es donde pone la información de su marido, de su esposa. Aquí es donde pone información de sus hijos, ¿ok? Y eso en la tercera página también, información de sus hijos. Y en la cuarta página, aquí comienza a ser un poquito más compleja, pero aquí tenemos que poner la historia de dónde ha vivido, dónde ha trabajado y dónde ha estudiado. Fíjense que aquí simplemente requieren el mes y el año. No tienen que poner una fecha exacta, que se graduó del bachillerato el 15 de febrero de no sé qué año. No, el mes y el año es totalmente suficiente. Y sí, aquí la historia de su empleo y su mamá, su papá y sus hermanos. Esas los primeros 4 páginas son básicamente información biográfica. Ustedes tienen toda esa información y van a saber cómo contestar esa información. Yo no tengo que decirles cómo contestar esa parte porque ustedes tienen la información. Pero de todos modos pueden ver por qué recomiendo que la llenan en español, ¿no? Porque puede ser que en el inglés no entiende bien su ocupación, algo así, ¿no? Son palabras que quizás no están totalmente familiarizados con esas palabras y es más fácil entender en su primer idioma, obviamente. Por eso recomiendo que comiencen en español y cuando ya tenga todo listo, ustedes van a copiar las respuestas a la versión en inglés. En página número 5 es donde comienzan las preguntas un poquito más complejas, un poquito más difíciles, ¿no? Que tiene que ver con la sustancia del caso, de por qué tienen miedo de regresar a su país de origen. Aquí pueden ver que en esta primera pregunta tienen las mismas características protegidas de que hablamos antes, ¿no? Ustedes tienen que escoger cuál es la característica protegida por lo cual usted cree que califica por el asilo. Y aquí otra vez pongan la protección humanitaria que tiene que ver con la tortura y siempre puede marcar esta casilla también. Si tiene alguna duda de cuál debería escoger,
opinión política, membresía en un grupo social. No pasa nada si escogen más de uno, ¿ok? Es mejor escoger más que menos. Siempre pueden editar su solicitud, ¿ok? Pero si no están, si piensan, bueno, yo sé que simplemente por el hecho de que yo estuve fuera del país por mucho tiempo, puede ser que el régimen piensa que soy opositor. Y también yo sé que mi tía participó mucho en el movimiento de la oposición y por ser la sobrina de ella, porque acuérdense que les dije que la familia es un grupo social, ¿no? Por ser parte de la familia de mi tía, puede ser que corre peligro. Voy a marcar las dos, ¿no? Opinión política y membresía en un grupo social. Porque no pasa nada. Si el día del juicio el juez me pregunta, ¿usted está segura que quiere seguir con ese argumento de la membresía en un grupo social? Si decido que no, siempre lo puedo editar, ¿ok? Pero para comenzar, siempre es mejor escoger todas las opciones que usted piensa que le aplica, ¿no? Que son para su caso. Quiero regresar a la presentación. Ok, sí, porque tengo algunas recomendaciones en esta parte de la solicitud en particular. Mi mayor recomendación es que escriban solamente un resumen y que comienzan su respuesta con esta frase. Este es un resumen, entregaré una declaración más detallada en el futuro. Vamos a hablar de por qué eso es mi recomendación, pero básicamente lo que quieren hacer es escribir su respuesta en esa cajita, ¿no? Pero lo suficiente simplemente para llenar la cajita y no más, ¿ok? Porque no tienen que dar cada detalle de su vida en la solicitud. Van a tener tiempo para proveer más detalles en el futuro. En la solicitud no tienen que incluir cada detalle. Ok, si tienen eso en cuenta y están pensando, bueno, voy a llenar solamente lo suficiente para llenar esta cajita, quizás les puede ayudar un poquito a saber que no tienen que escribir una declaración de 15 páginas que habla de cada momento de su vida. No, para nada. En la solicitud no debería hablar tanto de lo que pasó. Sinceramente, es un resumen de lo que les empuja de pedir asilo. Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos de bueno, algunas ideas de cómo pueden llenar esta parte de la solicitud. Lo que ven en la pantalla es una respuesta real, es una respuesta que yo ayudé a un cliente a escribir en su solicitud. Pueden ver que comencemos con este es un resumen. Entregaré una declaración más detallada en el futuro. ¿Por qué? Porque yo sé que en el futuro vamos a trabajar juntos en una declaración que habla más profundamente de lo que pasó y que sí da más detalles, porque más detalles van a ser requeridos, pero no son requeridos simplemente en el formulario. Y cuando está pensando, bueno, yo sé que tengo que entregar mi solicitud, tengo que cumplir con la ley del año y me queda solamente, no sé, 2 meses, me quedan 2 meses, necesito mandar mi solicitud. Tengan como la certeza que pueden escribir simplemente un resumen y eso no les va a perjudicar. Eso es un ejemplo. Lo voy a leer. Dice, fui militante del partido político de oposición tal y tal durante muchos años. Asistí regularmente a las reuniones y apoyé al partido de muchas maneras, incluso yendo a marchas, participando en conversaciones sobre lo que necesitaban los diferentes sectores, ayudando en las elecciones. No es una lista exhaustiva. En noviembre de 2021 tuvimos elecciones. Ese día
miembros de un colectivo, un grupo paramilitar apoyado por el gobierno, se nos acercaron en el lugar de votación y comenzaron a dispararnos con armas automáticas. 2 personas fueron asesinadas y 9 de nosotros fuimos secuestrados. Y sigue, ¿no? Y termina con: me pasaron muchas otras cosas que detallaré en una declaración escrita. El resumen incluye las cosas más fuertes que pasó a mi cliente, ¿no? Eso fue la parte de su vida más fuerte, ¿no? Pero muchas otras cosas pasaron y no las incluí en el resumen, ¿no? Pero yo dije muy claramente que vamos a escribir más en el futuro sobre las otras cosas que sí le pasó. No, simplemente no es necesario incluir cada detalle en esta respuesta. Pero ¿qué pasa? Lo que acabo de leer es un caso bastante fuerte, ¿no? Y esa persona sufrió violencia muy grave y por eso huyó, ¿no? Pero puede ser que algo tan grave no le haya pasado, o puede ser que simplemente no sabe cómo describir todo lo que le pasó en una manera como resumida, ¿no? Aquí incluyo, hay más ejemplos de cómo pueden contestar la pregunta de una manera aún más corta. Con las mismas 2 frases al comenzar, es un breve resumen. Vamos a hacer una declaración más detallada en el futuro. Y aquí, sufrí varios actos de violencia física y psicológica y amenazas de muerte. Y eso es algo inventado, ¿no? Esto no viene de ningún cliente real, así que inventé la respuesta, pero funciona, ¿no? Psicológica y amenazas de muertes por los colectivos, siempre explicando qué es un colectivo, porque un colectivo no es algo, aquí en Estados Unidos no todos saben qué es un colectivo, y explicar lo que es describe la conexión entre el gobierno y el actor privado. Acuérdense que hablamos de eso antes. Por mi oposición al gobierno, estaba seguro que iba a perder mi vida y salí huyendo del país. ¿Esos son cuántas frases son? 1, 2, 3, 4. 4 frases. Eso es suficiente para la solicitud. Es suficiente. Otro ejemplo que quizás no tiene tanto que ver con la opinión política. Una persona inventada, ¿no? Por razones de la presentación, pero esa persona sufrió varios ataques por ser parte de la comunidad LGBTQI, ¿verdad? Y igual, 5 o 6 frases y ya, nada más. Es completamente suficiente, ¿ok? Así que cuando están pensando cómo voy a llenar esta solicitud, cómo voy a explicar todo lo que ha pasado en mi vida, acuérdense que pueden escribir 5 o 6 frases, siempre con la idea de que en el futuro van a dar más información, pero para simplemente llenar bien la solicitud puede ser un resumen, ¿ok? Y bueno, esa pregunta, perdón, es página 5, parte B. La primera pregunta tiene que ver con cosas que pasaron en el pasado. Parte B, número 2, tiene que ver con lo que va a pasar en el futuro. ¿Por qué tiene miedo de regresar? Puede ser que cosas pasaron en el pasado, pero ¿por qué hoy en día tiene miedo de regresar ahora? Y aquí van a ver 2 ejemplos de cómo pueden contestar esa pregunta, ¿no? Pueden ver que son respuestas bastante sencillas, bastante cortas, y sinceramente la solicitud no requiere algo más, ¿ok? ¿Por qué estoy insistiendo tanto que escriben solamente un resumen en su solicitud? Hay varias razones. Número 1, somos seres humanos, ¿no? La memoria falla. Lo que dicen en su solicitud les sigue, ¿no? Aunque yo dije que pueden editar las características protegidas, y eso sí es cierto, los detalles que incluyen en la solicitud
Si después se olvidan de los detalles o cambian los detalles, eso puede implicar su credibilidad. ¿Y qué quiere decir eso? El juez de inmigración, lo más importante es que el juez le cree, ¿no? Que cree lo que usted dice sobre su propio caso. Y si en 2023 llenó una solicitud en lo cual hablaba de detalles que en 2025, cuando por fin tenga su juicio con el juez, que usted no se acuerda en 2 años, puede ser que el juez comience a pensar, ¿esa persona está diciendo la verdad? ¿Cómo puede ser que en 2023 escribió tal detalle, otro detalle, y ahora cuando ya sea el tiempo para presentar el caso, no se acuerda o cambia los detalles? Implica su credibilidad, lo cual es si el juez le cree o no le cree. Y sinceramente, la memoria falla. Así es, ¿no? Con la edad, con el tiempo, la memoria falla, la memoria cambia. Así que protéjense, ¿no? Protéjense y escriben solamente el resumen, porque más adelante, cuando sea tiempo de preparar una declaración más larga, no van a estar como casados a lo que escribieron en su solicitud de asilo. Otra razón, les he dicho que recomiendo que llenan la solicitud en español primero, ¿no? Porque obviamente manejan el español mejor que el inglés. Tienen que traducir sus respuestas. Y si la respuesta es una respuesta muy larga, existe más posibilidad que van a tener una traducción mala. Yo he visto tantas traducciones malas, tantas. No vale la pena. Enfóquense en escribir un resumen fuerte, un resumen bueno y tener la certeza que la traducción va a ser una traducción buena y con menos posibilidad que la traducción se va a equivocar en algo. Y sinceramente, para ser muy sincera, yo creo que el Google Translate, yo lo uso todo el tiempo, se ha mejorado muchísimo desde antes. Yo creo que hace 5 o 6 años no funcionaba bien, pero hoy en día sí funciona muy bien. Pero igual, si escribe 3, 4 páginas, ya entienden el punto, ¿no? Es mucho más seguro que va a haber algún error en la traducción en 5 páginas que en un párrafo, ¿no? Otra razón, la representación legal en el futuro. La realidad es, aunque tiene que llenar su solicitud de asilo por sí mismo, ¿no? Puede ser que no encuentran ningún abogado para ayudarle en llenar su solicitud. Puede ser que entre entregar su solicitud y la fecha del juicio o la fecha de la entrevista de asilo va a encontrar un abogado. Eso sucede todo el tiempo, ¿no? Porque años van a pasar, van a esperar mucho tiempo. Lo siento, pero es la realidad. Van a esperar mucho tiempo para tener su día en corte, ¿no? Y mientras la solicitud está pendiente, ustedes van a ir buscando un abogado, ¿no? Y puede ser, es totalmente posible que antes del juicio encuentran un abogado. Los abogados sinceramente queremos controlar lo que dice la solicitud, lo que dicen las pruebas. Es mucho más difícil cuando una persona me llega con una solicitud que tiene 7 páginas de una declaración, ¿no? Porque yo ya sé, el juez ya tiene esa declaración y encontré un error y qué hacemos con el error que encontré, o algo no está precisamente bien y lo tenemos que cambiar. Para los abogados, los abogados sin duda queremos controlar la declaración, los detalles, la manera que presentamos los detalles, ¿no? Eso como es la razón menos importante, sinceramente. Más importante es que la memoria falla, que puede ser que hay detalles que cambian y la traducción. Pero también es algo real que los abogados sinceramente queremos controlar como el universo de las pruebas y eso incluye la solicitud.
Y como he dicho antes, van a tener una oportunidad de proveer más detalles. De hecho, eso es algo requerido. Van a tener que escribir una declaración jurada. Y como he dicho 1000 veces, yo quiero que comiencen sus respuestas con esto es un resumen. Voy a escribir una declaración más detallada en el futuro. Perdón. Y van a tener esa oportunidad de dar más detalles en el futuro cuando ojalá tengan un abogado o ya está mucho más cerca de la fecha del juicio y van a poder escribir bien una declaración bien organizada, bien detallada, que no va a contradecir nada que ha dicho en su solicitud. Eso es la razón que insisto tanto que escriben solamente un resumen. Y eso es lo que yo hago en mi práctica, ¿no? Cuando conozco una nueva persona que es un nuevo cliente y necesitamos llenar su solicitud de asilo, no estoy escribiendo una declaración súper larga. Estoy contestando las preguntas de esta manera, ¿no? Brevemente, un resumen. Yo sé que vamos a tener mucho más tiempo en el futuro para preparar todas las pruebas y la declaración requerida, pero en este momento lo más importante es entregar la solicitud a las autoridades de una manera que no va a perjudicar a mi cliente en el futuro. Bien. Ok. Estudiando la solicitud un poco más y yo sé que les estoy dando un montón de información. Espero que les ayude. Yo sé que es mucha información, ¿no? Hola, Niurka. No, tú nos dejas saber si necesitas tomar una pausa. Aquí todos estamos súper complacidos con la información que nos estás dando, Rebeca, de mucho valor, sin duda. Oh, gracias. Ok, Si seguimos quieres, adelante. Oh, sí, Héctor, o si sí. quieres responder alguna de las preguntas que están en el chat, casi todas están relacionadas con el tema de la planilla, o lo que has Ok, especificado. Ujú. ok. Nos dejas saber, tú nos A dejas saber. ver. Ok, Héctor, ¿se las puedes pero no leer? Porque está. como son muchas, les puedes tú leer si Sí, tienes orden. sí, yo las Gracias. leo. Por ejemplo, voy a leer de la última hacia la primera. Dice, si fuera violencia doméstica, ¿cuál categoría o cuál característica marco? Eso es membresía en un grupo social. Es un Perfecto. poquito extraño, pero también puede ser opinión política, porque cuando las mujeres, oh my God, se me va el español, ¿no? Ya es muy tarde. Pero cuando las mujeres resistimos como un sistema de patriarcado, ¿cómo se dice eso? Patriarcal. Ujú. Gracias. Patriarcado. Puede ser, es como feminismo, ¿no? Y eso puede ser una opinión política. Así que si fuera yo, marcaría las dos, opinión política y grupo social. Perfecto. La otra es, ¿mi esposo también tiene que meter el asilo por separado o todos nos incluimos en la misma solicitud? Es una pregunta excelente, excelente y yo voy a contestar esa pregunta, pero más adelante, cuando estamos hablando de la parte administrativa y es una pregunta muy, muy importante. Ok, Um, perfecto. ok. Dice, la casilla número 1 dice número A. ¿Es el número de pasaporte o del caso que nos dieron cuando nos retuvieron en la frontera, que también empieza con A? Ya, muy, muy buena pregunta. Ok, aquí. Número de inscripción de extranjero, número A. Es el número que le dieron cuando entraron por la frontera. Es un número, sinceramente, que deberían memorizar. Es un número sumamente importante en la vida de su caso de inmigración. Cualquier persona que le ayuda en su caso de inmigración, la primera pregunta es, ¿cuál es su número A? Es el número más importante que necesitan saber y ustedes saben, es fácil perder papeles, es fácil, no sé, como no estar, se muda de una casa a otra y pierde los documentos. Intenten de no perder sus documentos, pero memoricen el número A. Eso es sumamente importante. Pero esta pregunta, 1, se refiere al número que le dieron cuando entraron en el país.
Ok. Cuando los datos de la planilla incluyen nombres de instituciones donde la persona ha trabajado o estudiado, ¿puedo ponerlo en español o debo traducirlos al inglés? Qué buena pregunta. Yo por lo general lo traduzco a inglés como bachillerato, en inglés sería high school. Pero puede decir como si es el Instituto Nacional de tal y tal, puede escribir Instituto Nacional. Sinceramente, no hay espacio para un nombre muy largo, ¿no? Un nombre muy largo. Va a tener que escribir, pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Instituto Nacional de tal y tal, ¿no? Va a tener que escribir algo así. Pero puede ser en español. Ok. Ok, aquí dice otra pregunta. En mi caso hemos sido extorsionados y maltratados por el gobierno y por los malandros grupos criminales, pero perdí las pruebas que tenía. ¿Cómo haría en ese caso? Well, yo creo que tendría que intentar de crear nuevas pruebas, de pedir nuevas cartas de testigos, de pensar en cómo pueden conseguir algo más, como no sé a qué prueba se refiere, pero por ejemplo, si hizo alguna denuncia, algo así, si alguien allá puede pedir una copia de la denuncia, pero cartas de testigos también valen mucho y pueden pedir cartas de personas que sabían de lo que estaba pasando o incluso personas que están aquí en los Estados Unidos que pueden como servir de testigos. Ok. No sé si hay más. Yo creo que vamos a leer un poco más porque estas las tenía anotadas y veo que el chat está activo, muy activo ahora, hay Okay. muchas preguntas. Entonces tú puedes continuar con la presentación, no se preocupen, yo las Okay. voy a anotar y las voy a ir leyendo a medida que vaya Ok, avanzando la muy bien. presentación. Gracias, Héctor. Gracias. Así. Ok, perfecto. Seguimos adelante revisando la solicitud. Ya estamos en página número 6, parte B, pregunta 3A. La única razón que creo que vale la pena enfocar por un momento en esa pregunta es porque, bueno, les voy a enseñar esa pregunta. Es parte B. Perdón, perdí. Ya, aquí está. ¿Usted o miembros de su familia han pertenecido alguna vez o han sido asociados con organizaciones y sigue, ¿no? La única razón que quiero pasar un poquito de tiempo hablando de esa pregunta es que a veces la gente no se da cuenta que eso incluye grupos étnicos, ¿no? Si usted es de algún grupo indígena o de cualquier raza, de cualquier grupo religioso y su familia sigue participando en el grupo religioso o sigue siendo parte del grupo indígena, por ejemplo, debería marcar que sí, ¿no? Porque eso no termina simplemente por haber salido del país. Parte B, pregunta número 4. Acuérdense que hemos hablado un poco de la otra forma de protección humanitaria que tiene que ver con la tortura. En inglés se llama CAT, como gato, CAT. Es algo parecido al asilo, pero bastante diferente, sinceramente, pero usan el mismo formulario para pedir el CAT que para pedir el asilo. Así que es importante saber cómo contestar preguntas que tienen que ver con la tortura. Aquí van a ver en página número 6, pregunta número 4, si tiene miedo de ser torturado, si tiene que regresar a su país de origen. Quiero enfocar en un punto legal. La tortura es un concepto legal distinto que el concepto de persecución. Persecución, como dije antes, es un término legal, también tortura. Por lo general, tortura requiere un nivel de violencia física o psicológica que es más grave que la persecución. Yo dije que la persecución es
daño, es como algo grave, es daño grave, ¿no? Pero tortura es algo aún más, ¿no? Hay ciertas cosas que son persecución y son tortura, violación, atentados de muerte, como las cosas más horribles que puede pasar, ¿no? Y hay cosas que son persecución, pero no son tortura. Amenazas de muerte, por ejemplo, eso sería un buen ejemplo. Así que cuando contesta esa pregunta, es importante, como he dicho 1000 veces, un resumen, una respuesta corta, no, pero que vaya al grano, que va a sufrir un daño físico, un daño psicológico sumamente grave. Y también la tortura requiere la participación del gobierno aún más profundo que la persecución. El asilo requiere que el gobierno juega algún papel, ¿no? En la persecución. La tortura requiere una participación profunda por parte del gobierno. Así que un resumen, lo que escribí aquí nomás, temo que el régimen o los colectivos me van a torturar, sumamente corto, una respuesta sumamente corta, ¿no? Y más adelante van a poder explicar más. En ciertos casos que he visto, hay personas, perdón, estoy yendo a esta parte C, número 4. Hay personas que sí han regresado a su país de origen antes de venir a los Estados Unidos. La misma recomendación, que la respuesta sea corta y que vaya al grano. No piensen que tienen que proveer cada detalle en la solicitud. Si aprendan una cosa esta noche, es que no tienen que incluir todos los detalles de su vida en la solicitud de asilo. Si la realidad es que usted ha regresado a su país de origen antes de venir para acá, es algo que va a tener que explicar por qué, cómo eran las cosas cuando regresó. Y hay muchas respuestas totalmente razonables. Totalmente, ¿no? Pero en la solicitud, especialmente si no goza de representación legal, es mejor no incluir un montón de detalles en este momento y más adelante, cuando tenga la oportunidad de tener un abogado, hablar bien cuáles eran las circunstancias de por qué regresó a su país de origen, cómo era su vida en el tiempo que estaba ahí y qué fue lo que al final le empujó de salir otra vez del país. Bueno, ahora lo que me gustaría hacer es hablar de la parte administrativa, pero me pregunto si hay alguna pregunta más de la solicitud, porque yo creo que hemos tocado las preguntas más complejas, las partes más complicadas. Eso solamente voy a ver si hay más preguntas en el chat. Muchísimas. Héctor, ¿tienes alguna ya apartada que haga referencia a la planilla, a la solicitud? Tengo una aquí que habla de las cartas de los testigos que están en Venezuela, pueden ser en PDF o deben enviarse en físico desde allá. El WhatsApp es su amigo, ¿ok? Úselo. Lo que le digo a mis clientes, sinceramente, es que su familiar saca una foto, lo manda a mi cliente me lo manda a mí, ¿no? Y lo usamos por WhatsApp. Si se puede mandar un PDF o el original, fabuloso, pero yo sé que eso es muy difícil, ¿no? Y además, la gente tiene miedo de ir a un notario y decir lo que está pasando, ¿no? La gente puede escribir una carta a mano, pero sinceramente, yo me llamo tal y tal, mi número de cédula yo soy la mamá de New York y esto es lo que sé del caso. Y escribe una carta detallada, incluye una copia de su identificación y mandan por foto, por WhatsApp, una foto de la carta, una foto de la identificación.
La otra ventaja es si quizás no es la mejor carta y yo quiero que la hagan otra vez. No han gastado plata en enviar la carta, no ha sido tan difícil de escribir una carta a mano en la casa. Las cosas están un poquito más fáciles así. Ya. Héctor, estás en mute. Perdón, hay dos que se parecen mucho, tienen que ver con los grupos familiares. Una dice, mi pareja y yo tenemos hijos en común, no tenemos hijos en común. ¿Cómo haríamos en ese caso? ¿Va junto o por separado? Tiene fecha de corte para el 10 de marzo y no ha podido llenar la planilla. En este país, si no están casados legalmente, la relación no está reconocida bajo la ley. Así que tienen que llenar 2 solicitudes separadas si no están casados formalmente. Okay. Si están casados formalmente, si yo estoy casada y yo pido asilo, mi esposo va incluido automáticamente. Okay. ¿Okay? Y si los hijos no son en común, también entran como sus hijos, ya que es una pareja casada. Sí. Si se casaron antes de que los niños cumplieron 18 años, los niños son hijastros y califican bajo las solicitudes, sí. Perfecto. Tengo otra aquí que dice que entramos a Estados Unidos, mi grupo familiar, 5 personas, esposo y 3 hijos, pero 2 de los hijos los separaron porque tenían 18 y 23, hablando de esto de la edad. Los meto conmigo en mi asilo. Me imagino que si aplican la misma planilla. El hijo que tiene 18 sí, el hijo que tiene 23 no. No, él tiene que hacer su propia solicitud al cumplir 21 años. Si yo pido asilo y mi hijo tiene 19 años, él va incluido. Si el proceso dura 4 años y él tiene 23, cuando terminamos, igual está incluido. Pero si ya tenía 21 años, cuando yo pedí asilo, no va incluido. Lo tiene que incluir como un dato biográfico, ¿no? Pero no está incluido formalmente en la solicitud. Ok, perfecto. Bueno, voy a seguir anotando que entraron, Ok, perfecto. entraron 15 preguntas más. Ok, chévere. Gracias, Héctor, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de la parte administrativa y creo que voy a contestar algunas preguntas que vi en el chat a través de esta parte de la sesión. Bueno, yo tengo un par de notitas, déjeme ver, estamos en número 15. Ok, perfecto. Hay 2 procesos para pedir asilo. Hay un proceso afirmativo y hay un proceso defensivo. El afirmativo es para personas que no tienen caso en el Tribunal de Inmigración, en la Corte de Inmigración. Vi una pregunta de una persona que llegó con visa. Personas que llegan con visa están en el proceso afirmativo, están afirmativamente pidiendo asilo, ¿no? No tiene que presentar ninguna defensa en contra de la deportación porque no está en proceso de deportación. Personas que llegan con visa o que entraron por la frontera sin caer con migración usan el proceso afirmativo. ¿Cuál es ya tiene su solicitud lista, ya está en inglés, traducida, resumiendo su vida, perfecto, ya está listo. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué hace al tener su solicitud lista? Número 1, una foto tamaño pasaporte. Número 2, fotocopias de sus documentos de identidad. Si los documentos están en español, obviamente las tienen que traducir. Si va a incluir una partida de nacimiento, por ejemplo, tiene que ser traducida. ¿Cuántas copias? El original. Una copia del original y una copia para cada miembro de su familia. En el ejemplo que acabo de dar, soy yo, mi esposo y mis 2 hijos. Mi copia original y una fotocopia para mí. El original y una copia simplemente para mí.
y una copia para mi hijo, para mi esposo y mis 2 hijos. Estamos hablando de 5 en total, el original más 4 copias, más fotos tamaño pasaporte de cada uno de ellos y los documentos que demuestran que estamos casados y que ellos son mis hijos. Los que tienen el proceso afirmativo pueden entregar su solicitud por internet. Es la manera más fácil, pero tiene que manejar bien la página de web de USCIS. Tiene que crear una cuenta, pero sinceramente es una manera bastante fácil de entregar su solicitud y lo que tengo entendido, lo he hecho solamente una vez, lo que tengo entendido es que recibe la confirmación que Inmigración ha recibido su solicitud de manera inmediata. O, por supuesto, puede enviar su solicitud por correo. Aquí está la dirección. Eso es solamente para personas que viven en Nueva York. Si usted está escuchando de otra parte del país, tiene que meterse en la página de USCIS para ver dónde tiene que mandar su solicitud. ¿Ok? Eso es solamente para residentes de Nueva York. El proceso defensivo, eso es para personas que cruzaron la frontera, que tenía contacto con migración en la frontera, que tienen un proceso en la Corte de Migración. Es un proceso totalmente diferente que el proceso afirmativo. Tiene que entregar su solicitud a la corte con jurisdicción sobre su caso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir cuál es la corte donde le han dado una cita, donde usted tiene que presentarse. Alguien dijo que su esposo tiene cita en marzo. El lugar donde esa persona tiene la cita es la corte de jurisdicción, la corte que tiene el poder de escuchar su caso. ¿Cómo sabe cuál es la corte de jurisdicción? Acuérdense que dije que tenían que memorizar su número A. También hay un número de teléfono de la Corte de Migración que yo tengo memorizado, les juro, desde el año 2002, cuando empecé en este mundo legal de migración. Es 1-800-898-7180. Es el número del Tribunal de Migración. Es un número automático, no va a hablar con nadie, pero si usted llama al número y ponga su número A, le va a decir, su próxima cita es tal fecha, en tal lugar, y va a saber, ok, es la corte donde tengo que entregar mi solicitud de asilo. Lo puede hacer en la ventanilla de la corte, usted puede ir en persona y entregar su solicitud en la ventanilla, lo puede hacer el día que tienen una cita con el juez o lo puede enviar por correo. Y como el proceso afirmativo, el proceso defensivo también requiere una foto tamaño pasaporte y una copia de su identidad, de su documento de identidad. Pero la pregunta, copias para la familia, es una pregunta más complicada que parece como escribí, ¿no? El proceso afirmativo requiere que usted incluye fotocopias para sus hijos, para sus esposos, ¿no? Esto está totalmente incluido. Si usted no incluye fotocopias, van a rechazar su solicitud, van a decir que no están incluidos. Pero en la Corte de Migración no es requerido. Si yo en la parte biográfica de la solicitud, si pongo la información de mi esposo, si pongo la información de mis hijos, incluyendo mis hijastros, y digo que sí, quiero que estén incluidos, están incluidos. No necesito incluir otra copia para ellos. La única razón que voy a hacer una solicitud separada para ellos es si ellos tienen sus propias, como sus propios casos de asilo, ¿no? Puede ser que yo corro peligro si regreso a mi país y mi esposo también corre peligro. Puede ser que los dos tenemos casos de asilo. Y si por alguna razón pensamos que, bueno, puede ser que el caso de él es un poquito más fuerte que el caso mío, los dos vamos a llenar
la planilla, ¿no? Y los dos vamos a entregar la solicitud. Si están preocupados por la cuestión de la ley del año, ¿no? Ya se están acercando a la fecha del año y solamente hay tiempo para llenar una solicitud, está bien, ¿no? Porque la persona, mi esposo, al estar incluido en mi solicitud, está protegido por una excepción de la ley del año, ¿ok? Y más adelante puede hacer su solicitud de asilo. Pero por eso es una pregunta un poquito más complicada, ¿no? Porque no es requerido que entregamos copias para los hijos, para los esposos en el proceso defensivo. Están incluidos si están en la parte biográfica de la solicitud. Después de entregar su solicitud a la Corte de Jurisdicción sobre su caso, también tiene que enviar las primeras 3 páginas a la dirección que ven acá en la pantalla. Es algo un poco extraño. Los solicitantes de asilo en el proceso de la Corte de Inmigración tienen la responsabilidad de pedir su propia cita de huellas digitales. Me imagino que la mayoría de ustedes cuando entraron al país tomaron sus huellas digitales. Cada solicitante del asilo tiene que hacer una cita, otra cita para tomar huellas digitales. En el proceso afirmativo, migración manda la cita de las huellas digitales automáticamente. Usted manda su solicitud y quizás en 4 o 5 semanas le llega la cita para las huellas digitales. En el proceso defensivo es mi responsabilidad como abogada, es su responsabilidad como solicitante pedir su propia cita de huellas digitales y como lo hace enviando las 3 primeras páginas a esa dirección que ven acá y también tiene que usar, a ver, les voy a demostrar esa página. No es esta, perdón. Tienen que incluir una copia de esas instrucciones, ¿ok? Tienen que visitar esa página de web y van a tener acceso a la presentación, ¿ok? Y pueden ver que hay enlaces en la presentación. Van a poder hacer clic en los enlaces para ir directamente a esas páginas de web. Pero las primeras 3 páginas más las instrucciones a la dirección de Nebraska y mandan la cita de las huellas digitales. So, es una parte un poco diferente que el proceso afirmativo. Bueno, ¿y qué va a pasar después de entregar su solicitud de asilo? Bueno, como acabo de decir, todos van a tener una cita de huellas digitales. Eso es verdad si tiene el proceso afirmativo o si tiene el proceso en la Corte de Inmigración. Los que tienen el proceso afirmativo van a tener una entrevista en lo que se llama la oficina de asilo. Y los que tienen el proceso defensivo con la Corte de Inmigración van a tener un juicio. Hay diferencias muy importantes entre una entrevista y un juicio. La entrevista es como un oficial de inmigración haciendo preguntas en una oficina. El juicio es lo que parece, ¿no? Hay un fiscal, hay un juez, y usted presentando su caso de asilo, ¿no? Y al final el juez toma una decisión. He dicho varias veces que van a tener la oportunidad de presentar más pruebas y eso es la verdad. Para los que van a tener una entrevista, por lo general entregan pruebas o una semana antes de la entrevista o el mismo día de la entrevista. La última vez que yo fui a la oficina de asilo, llevé las pruebas del caso de mi cliente el mismo día y fue totalmente bien, ¿no? Así aceptan pruebas.
En el juicio, los jueces tienen requisitos diferentes. Hay jueces que requieren documentos 15 días antes del juicio, hay jueces que requieren documentos 30 días antes del juicio. Eso depende en quién es su juez, ¿no? Y, por ejemplo, si mañana yo voy a una cita con un juez y el juez me dice, ok, Rebeca, el juicio va a ser el 25 de octubre de 2024, por favor, entrégueme las pruebas 30 días antes. Siempre nos van a decir cuánto antes tenemos que presentar las pruebas. Eso quiere decir que yo voy a tener en el ejemplo, 1 año y 6 meses básicamente para organizar pruebas, ¿no? No es algo que tiene que pasar de hoy a mañana, ¿no? Van a tener tiempo para organizar sus pruebas. Una cosa que siempre es real es, como hablamos antes, la memoria falla, ¿no? Eso es verdad para ustedes y verdad para sus testigos, ¿no? Si hay personas en su país de origen que saben, bueno, esa persona me puede hacer una carta muy buena, vio todo lo que pasó, sabe de mi caso, mejor pedir una carta de tal persona ahora que en 1 año, ¿no? Porque en 1 año muchas cosas han pasado, la vida ha cambiado, quizás la persona se ha mudado y ya no tienen comunicación. Es mejor pedir cartas así antes, ¿verdad? Porque la memoria falla. Pero van a tener tiempo suficiente para organizar sus pruebas y pues las cosas que quieren que el juez revise antes de su juicio. Creo que voy a parar. Vamos a ver si hay preguntas. No, espero que esa información les haya servido. Y que Héctor, ¿tienes algo realizado por allí para las preguntas? Tu micrófono está apagado, Sí. por si acaso no te has dado cuenta. Ok, dale. Sí, tengo varias y antes quisiera aclararle a las personas, sé que lo pusimos al principio y se han ido uniendo muchas personas después que comenzó, pero les recordamos que el enfoque es en llenar la planilla de asilo, de manera que hay muchas preguntas sobre cambios de dirección con ICE, jurisdicción, otras que hablan de representación de un abogado, piden representación de alguien que los represente. Los invitamos a que vayan a la cuenta de Instagram. Por favor, ahí tenemos toda esa información y Rebeca también vamos a compartir la presentación como ella lo mencionó. Una de las preguntas, las pruebas de evidencia deben estar traducidas, creo que hablaste de eso en un momento, y la otra dice un amedrentamiento por parte política en una manifestación, eso es un asilo. Yo diría que es como la semilla de un asilo, ¿no? Es un comienzo, quiero decir que yo quiero saber más. Si usted me dice que algo así le pasó en el contexto de una manifestación política, voy a tener más preguntas, voy a querer entender más de lo que pasó. Yo diría que probablemente sí, pero necesito un poquito más para decir 100%, pero sin duda es un comienzo, por supuesto. Perfecto. Y sobre la traducción de las pruebas, de las evidencias, ¿deben de estar ¿Cuál fue la traducidas? pregunta? ¿Deben de estar Oh, sí. traducidas todas las evidencias? Okay. Sí, todo tiene que ser traducido. Es una parte difícil y yo creo que Niverka y Héctor lo saben mejor que yo, pero ha sido muy difícil. Quieren estar seguros que están usando un traductor bueno, bien, right? Sinceramente, el Google Translate es como una buena herramienta, ¿no? Funciona bien, pero cuando lleguen al tribunal de inmigración necesitan un certificado de traductor, como algo que dice que la persona habla español y inglés y todo está traducido de la mejor manera. Pero sí, estamos en una realidad donde la gente no tiene recursos para pagar un traductor. Si no tiene otra opción,
usen Google Translate, y si el juez le pregunta por qué usó Google Translate, usted explica, bueno, todos me cobraron mucha plata, no tenía el dinero y eso fue lo que es un servicio gratis, ¿no? So, siempre pueden explicar por qué tomó la decisión de usar Google Translate. Ok, correcto. Aquí hay una pregunta. Dice, una persona que no tiene un número A puede solicitar asilo y considera a esta persona que desea y considera que califica también. La respuesta sencilla es sí. Sería el proceso afirmativo, incluso si la persona llegó por la frontera. Hay personas que llegan por la frontera que no se entregan o que no caen con migración y pueden hacer el proceso afirmativo. Si es una persona que llegó con visa y no tiene un número A por esa razón, porque los que llegan con visa no tienen ningún número A, igual hace el proceso afirmativo. Básicamente la persona está diciendo, hola migración, aquí estoy y yo quiero pedir asilo, ¿no? Las personas que tienen el proceso defensivo, migración, ya saben de su existencia, ¿no? Ya saben que están en el país y esas personas necesitan presentar una defensa, por eso lo llamamos un proceso defensivo, ¿no? Necesitan presentar una defensa de por qué el gobierno no los debería mandar a su país. Es un proceso defensivo en lo cual yo me estoy defendiendo en contra de la deportación y la defensa es el asilo. En comparación, los que no llegan por la frontera o los que no cayeron en la frontera tienen el proceso afirmativo. Afirmativo, estoy diciendo, necesito el asilo, por favor, conceder en mi solicitud. Y estoy básicamente levantando la mano pidiendo que me presten atención, ¿no? Pero sí, existen dos maneras, el afirmativo y el defensivo, y necesitan, espero que, bueno, si tienen más preguntas de cómo determinar si caen en el proceso afirmativo o defensivo, es más que feliz de contestar esas preguntas, pero eso sí es algo importante porque quieren entregar su solicitud a la oficina correcta, a la oficina de asilo si es un proceso afirmativo o a la Corte de Inmigración si es el proceso defensivo. Y en ese caso, Rebeca, yo creo que vale la pena la aclaratoria porque debemos de considerar que no todas las personas que han ingresado por un puerto no autorizado de entrada tienen una fecha definida dentro del sistema de la Corte de Inmigración, por lo que entonces lo que hemos escuchado de conversatorios previos que hemos hecho es que ellos pueden enviarlo a la oficina de asilo y allí determina si lo continúan tramitando como un afirmativo o si ven ellos un caso en la corte lo envían a defensivo. ¿Podrías allí de pronto hacer un poquito más de hincapié en eso? Sí, es una muy buena pregunta y créeme, hasta los abogados de inmigración estamos totalmente confundidos de lo que está pasando con el sistema de inmigración. No es solamente ustedes, ¿no? Todos estamos confundidos. Hay muchos, como dijiste, Niurka, que sí entraron al país por la frontera, tenían contacto con migración, tienen un número A y por alguna razón no aparecen en el sistema de la Corte de Inmigración. Hasta que aparezcan, sería un proceso afirmativo. Existe yo diría, como una probabilidad bastante grande que al recibir su solicitud, la oficina de asilo, el proceso afirmativo, al recibir la solicitud de una persona que técnicamente tiene un número A, pero no aparece en el sistema de la Corte de Inmigración, el proceso afirmativo va a decir, no, pero esa persona sí debería tener su proceso en la Corte de Inmigración y va a enviar sus documentos a la Corte de Inmigración. Su solicitud de asilo no, le van a devolver su solicitud, pero hacen algo entre ellos, ¿no? La oficina de asilo se comunica con la Corte de Inmigración y le dice, no, esa persona debería tener un proceso. No le puedo garantizar que eso va a pasar, porque
sinceramente, el sistema de inmigración es un sistema terrible, ¿no? Y hay personas que entraron al país, no, su número A no aparece en el sistema y van a hacer todo el proceso afirmativo. Tengo clientes en esas circunstancias, ¿no? Que deberían tener su proceso en la Corte de Inmigración, pero nunca aparecieron en el sistema y pedimos asilo por el proceso afirmativo. Y siguen en la cola de espera. Y bueno, vamos a hacer su entrevista cuando nos toque, ¿no? Cuando llegue el día. Eso es más común. Yo creo que inmigración sepa, ¿no? Hay muchas personas en estas circunstancias. Si su número A no aparece en el sistema de la Corte de Inmigración, pueden pedir el asilo por el proceso afirmativo. Y así lo debería hacer, especialmente si están llegando a la fecha del año y no sabe qué hacer. Envíe su solicitud a la oficina de asilo, bueno, al proceso afirmativo, a la dirección que puse en la presentación, porque técnicamente la tienen que recibir, la tienen que aceptar. Si hacen algo entre ellos, si se comunican entre ellos y comienzan un proceso en la Corte de Inmigración, es otra cosa. Usted tiene que cumplir con su parte, lo cual es pedir asilo en un año. Excelente aclaratoria. Héctor, ¿tienes alguna otra pregunta que querés destacar ahorita? Sí, hay una en el chat y no sé si te parece de repente abrir también los micrófonos, dándole la Quedan 8 oportunidad a las minutos, nos personas. quedan exactamente 8 minutos para respetar el tiempo de Rebeca. Ok, Entonces, bueno, tú me dices sí. cómo, ajá. Sí, ¿cómo preferirías, Rebeca? ¿Le abrimos los micrófonos para que entren un par de preguntas? Ujú. Sí, vamos a indicar. Vale, entonces Mari y Alexander, que son las dos personas que le veo con la manito levantada, disculpen muchachos si no podemos tomar más preguntas, es que queremos respetar el tiempo del abogado. Le pedimos por favor a tanto a Mari como a Alexander ser bien concretos en su pregunta y por favor evitar entrar en detalles personales sobre su caso en particular. Mari, te estoy abriendo los micrófonos para que puedas hacer la pregunta al abogado. Sí, buenas noches. Mi consulta es más que todo porque hoy yo tenía mi cita en Houston, pero bueno, por casos de emergencia y desalojo, yo no me pude presentar a la oficina del ICE de allá de Houston para hacer el cambio de dirección. Entonces ahora yo ya estoy en Nueva York. Ya la semana pasada ha sido que envié en físico el cambio de dirección hasta allá, pero no obtengo respuesta. ¿Qué va a pasar? Mari, disculpa, pero este conversatorio está dedicado, el tema exclusivo es cómo llenar la aplicación de asilo y pedimos por favor, Mari, te voy a hacer por el chat, te voy a pasar el link de nuestros posts de Instagram donde puedes encontrar cómo cambiar la dirección. Desafortunadamente, nuestro foco no va a ese tipo de temas. Recuerden, por favor, aquellas personas que le vamos a abrir el micrófono, el enfoque va sobre cualquier pregunta que tengas relativa a cómo llenar la planilla de solicitud de asilo, el formulario I-589. Alexander, te estoy abriendo el micrófono con tu pregunta. Hola, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Yo entré en 1 de julio, ¿verdad? Pero ya me llegó la notificación de que me tengo que presentar ante la corte. Pero todavía no he mandado la solicitud de asilo. Entonces, no sé si la mando lo más pronto posible o espero primero tener la corte o qué hacer. Usted dijo que entró el 1 de julio, ¿sí? Ajá, correcto. Ok, y estamos en enero. Ujú. Sí, yo creo que le queda bastante tiempo. ¿Cuándo es la cita? Un mes. En un mes. Usted tiene tiempo para llenar su solicitud. Yo creo que puede ir a la cita, el juez le va a dar tiempo para buscar un abogado y muy probablemente le va a explicar, no sé si ustedes saben, pero hay un programa
Esto es algo que se llama Immigration Court Help Desk, New York. No sé si tienen información de eso, pero es un programa por Caridades Católicas donde ayudan a personas en llenar su solicitud de asilo, y el mismo día que usted va a su cita puede ser que están ahí. Tienen un horario, una agenda cuando van, pero por lo general están en las cortes como 4 días de 5, creo, y puede ser que le pueden ayudar en llenar su solicitud. Pero básicamente yo creo que no hay un apuro, ¿no? A usted le quedan 6 meses, más o menos, 5 meses. Creo que puede hablar con el juez primero que nada y después ir llenando su solicitud. Ok, y por lo menos, perdón que una última pregunta. Y por lo menos si yo todavía... No incluyas detalles personales, por favor. No, no se preocupe. Si no hay abogado para el día de la corte, ¿ahí qué podría pasar? Esto es información para todo el mundo. Si no tiene un abogado el día de la corte, igual, número 1, igual tiene que presentarse. Número 2, tener un abogado es su derecho, pero no es una obligación. Ustedes pueden representarse por sí mismos y la gran mayoría de personas se presentan a la primera cita sin representación. Aquí en Nueva York, una ventaja que tenemos con los jueces es que siempre dan más tiempo para buscar un abogado. Una realidad que estamos enfrentando es que no hay abogado suficiente para todo el mundo. Es una realidad, y es una realidad que ha existido por muchos años. Y por eso estamos intentando de hacer clases, básicamente, de cómo llenar su solicitud de asilo, de cómo defenderse en su juicio de inmigración, lo cual va a venir más en el futuro, porque reconocemos que es un crisis, ¿no? Es un crisis, no hay representación para todo el mundo, y hay personas que van a tener que representarse por sí mismos. Espero que encuentren abogados si ustedes quieren representación, pero también quiero que sepan la realidad de lo que está pasando en Nueva York en este momento, que simplemente no hay abogados para todo el mundo. Quiero repetir que es su derecho tener un abogado, pero no tienen que tener un abogado para presentar su caso de asilo. Yo sé que migración para diciendo: tiene que encontrar un abogado, tiene que encontrar un abogado, pero la realidad es usted mismo puede representarse. En la primera cita siempre vale la pena decir que quiere más tiempo para buscar un abogado, por supuesto, eso vale la pena. Pero después de la 4ª cita, 5ª cita, el juez puede ser que le dice: perdón, lo siento, señor, pero usted tiene que representarse por sí mismo, algo así. Y estamos intentando de crear como cursos de cómo hacer eso, ¿no? Porque la realidad es que hay algunas personas que van a tener que representarse por sí mismo, y nosotros tenemos mucha información y queremos compartir esa información para que tengan lo más éxito posible. Excelente, no, claro, excelente. Eso va con la realidad versus la teoría. Vamos a agarrar una más preguntita, nuevamente respetando el tiempo. María Alejandra, te voy a abrir, mamá de Alejandra, te voy a abrir el micrófono. Recuérdate, estén muy pendientes de no dar detalles personales sobre su caso en particular y el enfoque del conversatorio, todo relativo a lo que es llenar la planilla de asilo. Te abrí el micrófono, mamá de Alejandra. Buenas noches, mi nombre es William Ramos. Yo soy abogado egresado de la ciudad de Venezuela, del país de Venezuela, en 2008. Por el momento tenemos la incomodidad que no hemos conseguido abogado y queremos hacer la aplicación. Ya con vista a esta orientación vamos a buscar la manera de llenar nosotros mismos para aplicar. Pero una pregunta, en caso del asilo, porque yo soy militar y aparte tuve unos cargos políticos. Entonces, en cuanto a la orientación como abogado, pues como colega, tendría que explicar mi parte nada más por mi parte militar y obviar la parte política para no engorrar más que todo el caso. No, todo. Las dos partes son muy relevantes. Voy a repetir lo que dije 50 veces, lo cual es intenté escribir un resumen.
yo fui político, representé tal partido en tal ciudad, también fui militar y tenía problemas a raíz de esto. Un ejemplo nomás, pero quiere escribir un resumen que une las diferentes partes de su caso sin dar demasiados detalles en la solicitud. Yo sé que no estoy diciendo algo fácil, yo sé, no es fácil, pero tiene tiempo, puede tomar su tiempo, puede empezar con algo grande, ¿no? Algo, ay, no, la abogada Rebeca me va a regañar porque estoy escribiendo 2 páginas, pero escribe sus 2 páginas y ahí vaya editando lo que escribió hasta tener un resumen que a usted le gusta, ¿no? Porque también tiene que estar como satisfecho con su resumen. Eso es para todos, no simplemente para el señor que acaba de tener la pregunta. Pero pueden empezar escribiendo algo largo y de ahí vayan editando lo que quieren decir al final para tener un resumen. Pero a su pregunta específica, las 2 partes son muy relevantes. Y los que vienen mi opinión es que todo en Venezuela es algo político. Yo sé que no soy venezolana, yo sé que nunca viví nada en Venezuela, pero en mi experiencia lo que entiendo es que todo es político y necesitan describir sus experiencias en términos políticos. Y la Oficina de Asilo y los jueces de inmigración también tienen que empezar de darse cuenta de esa realidad. Todo tiene algo político. Si no está con el gobierno, está en contra del gobierno y tiene que explicar esa parte a las autoridades. Excelente, bellísimo. 8:32, queremos respetar el tiempo del abogado, pero antes de que se nos vayan y se desconecten, José, un voluntario de Vía, va a compartirles por el chat un enlace que les va a permitir rellenar una encuesta muy rápida. 5 preguntas tiene. Lo importante y relevante de esta encuesta es que, por favor, la última pregunta, que es la número 5, les pide allí no se incluyan su correo electrónico para hacerles llegar a través de ese medio esta presentación que hoy a bien nos ha compartido la abogado Rebeca Press. José, los micrófonos son tuyos. ¿Puedes, por favor, compartir la encuesta? Siguiendo un poco con lo que dice Niurka, espero que esté muy bien todos y les haya sido de utilidad e información esta actividad. La encuesta es muy pequeña, solamente 3 preguntas, pero va directo al grano de cuál es la sugerencia para las próximas actividades, de qué les fue de utilidad, y de esa manera nos pueden informar directo y al grano cómo podemos hacer unas actividades pronto para que vayan directo a sus necesidades en materia de inmigración. Así que en el Excelente. chat, Recuerden, por favor, la última pregunta que les pide cuál es su correo electrónico. Sean bien pendientes de lo que escriben allí, porque ese correo que nos indiquen allí es donde le vamos a hacer llegar la presentación que hoy nos compartió la abogado Rebeca Press, directora legal de la organización UNLOCAL. Esto responde a las preguntas de Mari y otras personas que vi por allí consultando dónde podían contactar al abogado Rebeca Press. Nuevamente, ella es la directora del departamento legal de la organización UNLOCAL, que hoy nos está acompañando, y que Dios mediante durante todo este año vamos a trabajar juntos en alianza para brindarles más conversatorios de este tipo educativos, en donde la idea es informarlos para hacerlos sentir bien seguros y empoderados al momento de que se tengan que ver en la decisión de representarse a ustedes mismos, como bien lo ha explicado la abogada Rebeca. Héctor, Rebeca, si quieren agregar algo más mientras nuestros participantes llenan la encuesta, los micrófonos son suyos, el espacio también. No, agradecer a Rebeca por este conversatorio tan completo. Vamos a darle oportunidad a que se concentren y contesten las preguntas. Y con esto cerramos y la invitación es para que estén pendientes de los anuncios de cuándo serán los próximos conversatorios. Gracias, Rebeca. Gracias a ustedes y a todos ustedes por su atención. Feliz noche. Seguro. Muchísimas gracias, Rebeca. Gracias a todos los participantes. Recuerden llenar la encuesta en el link que colocó José aquí en el chat por donde nos estuvimos comunicando durante estos 90 minutos.
Porfa, recuerden colocar bien su correo electrónico para compartirles por ese medio la valiosa presentación que hoy a bien nos tuvo compartir la abogado Rebeca. Nuevamente, este conversatorio también quedó grabado en nuestro canal de YouTube. Todo eso se lo haremos llegar a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Rebeca y Terry, directora ejecutiva de la organización Un Local, que también nos estuvo acompañando hoy, a nuestros voluntarios José, Liliana, Vanessa, que también nos acompañaron hoy, y por acá están Niurka Meléndez y Héctor Arguinzones, cofundadores y codirectores de Vía, muy complacidos de hoy poderles haber brindado esta clase magistral que nos dio la abogado Rebeca Press. Gracias a todos por su apoyo y por seguirnos. Claro que vamos a seguir con más conversatorios de este estilo. Buenas noches, hasta luego. Gracias, Rebeca.